Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Firmes marchamos desde la raíz, pueblo que aprende para resistir, saberes vivos del tiempo ancestral, educación para la libertad. Bueno, y le damos los buenos días a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión número 724, con más de 16 años de resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Con Quintín, dame como guía ancestral. Y esta semana que pasa, miles y miles de docentes de Bogotá se tomaron la calle 26 durante más de 5 horas en una multitudinaria movilización que partió desde el Centro Administrativo Distrital en la Avenida 30 o NQS hasta la Secretaría de Educación Distrital. Esta gran marcha reafirmó el poder de convocatoria de la Asociación Distrital de Educadores, ADE, y la justeza de sus peticiones y exigencias ante la administración distrital. El magisterio salió con decisión, superando las maniobras institucionales que intentaron impedir la realización del paro, y dio nuevamente muestra de su capacidad de lucha para defender sus derechos laborales, los derechos de los niños, niñas y jóvenes, y para rechazar la estigmatización, la persecución y amenazas en contra del gremio docente. Nunca se detiene al marchar. Este paro del magisterio tiene además un carácter histórico y crucial, al reafirmar la defensa de la educación como un derecho social fundamental frente al proyecto de la administración distrital de gestionar la educación bajo criterios de mercado. En este sentido, la defensa de la educación pública estatal convoca no solo al magisterio organizado, sino también al movimiento sindical, a los padres de familia y a toda la comunidad educativa. La educación pública se defiende con el apoyo de la CUT, FECODE, los padres de familia y la comunidad, exigiendo mayor cobertura, inversión real y el fortalecimiento de una educación para el pueblo y no para quienes pretenden convertirla en un negocio. Cultura y verdad. Nasaús, adelante al camino. Igualmente saludamos con mucha esperanza los resultados de las elecciones del Congreso, donde el pacto histórico se consolida como la primera fuerza del país. Allí destacamos a nuestra compañera maestra María Eugenia Londoño, la voz del magisterio, una maestra sindicalista, feminista, exfiscal de FECODE, defensora de la educación pública y los derechos de los maestros. Igualmente saludamos la elección de la senadora compañera Aida Bella, histórica luchadora sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, defensora de las víctimas y del ambiente. Así que hacemos una invitación a la unidad, el apoyo y a continuar trabajando por la propuesta del cambio en Colombia. Y en las efemérides recordamos el Día de los Comuneros, el levantamiento de la población del Socorro, Santander, por el alza de los impuestos en la Nueva Granada, siendo uno de los focos de resistencia popular hacia la independencia de Colombia. Marzo 16 de 1781. Igualmente, el 16 de marzo en 1621 murió Bencos Piojó, símbolo fundamental de la libertad, resistencia y dignidad para Colombia, reconocido por fundar San Basilio de Palenque en el siglo XVII. Unidos hoy, unidos siempre, con memoria lucha.
Y en el programa de hoy, acompañados por la canción para la Institución Educativa Intercultural Nasaús, Manuel Quintín Lame. Música y letra por Alex Flores. Voz educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Como guía ancestral. Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Un fraternal, cálido y revolucionario saludo en nombre del colectivo de maestro Leonardo Posada William Agudelo para mis compañeras y compañeras del distrito. Bienvenidos a su espacio, Voz Educadora, la voz de los sin voz. En el panorama nacional, Colombia vive una disputa decisiva por el rumbo del país. Las elecciones del 8 de marzo mostraron que no está en juego solo una correlación electoral, sino la confrontación entre un proyecto que busca ampliar derechos, defender la paz y fortalecer la democracia, y otro que intenta restaurar el control de los sectores tradicionales sobre el Estado y la sociedad. La experiencia del escrutinio ratificó que cada avance popular exige organización, vigilancia y lucha sostenida. El crecimiento de Iván Cepeda expresa el respaldo de amplios sectores sociales que no quieren retroceder, mientras la presencia de Aida Quilcué revela la apuesta de este proyecto junto a sujetos históricamente excluidos en la disputa por el poder. En este escenario, el magisterio está llamado a cumplir un papel central, formar conciencia, defender la verdad y movilizar a las comunidades para proteger lo conquistado y abrir paso a una Colombia más democrática, justa y digna para todos y todas. En Bogotá, la administración Galán gobierna como gerencia del capital sobre lo público, convierte la negociación con la ADE en formalidad, incumple acuerdos y sustituye la democracia escolar por medidas autoritarias. Es una orientación de clase, abaratar la educación estatal, intensificar el trabajo docente, trasladar el costo del ajuste a las escuelas y abrir camino a formas de privatización encubierta. Por eso aumenta la sobrecarga, la vigilancia administrativa y las exigencias aumentan, sin condiciones ni inversión, mientras la autonomía institucional se reduce a imposición y el magisterio es tratado como obrero, no como sujeto pedagógico. La movilización masiva del 12 de marzo mostró que el magisterio no acepta ser fuerza de trabajo sin conciencia. Defendió derechos laborales, negociación colectiva, bienestar e inclusión con recursos reales y el carácter social de la educación. Esta disputa es por el control del sentido de la escuela, si sirve al negocio y al orden impuesto o a la vida digna y al pueblo. Y si insisten en retrocesos, la unidad organizada crecerá, saldremos cada vez más contundentes a las calles. Estas son nuestras actividades. Rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente, convocamos al Magisterio Distrital a impulsar esta apuesta popular con organización y conciencia. Desde cada colegio, fortalezcamos la lucha por los derechos del magisterio y la educación pública, junto a las y los delegados. Conformemos los comités en defensa de la educación pública estatal y párate duro contra esta administración. Para la matrícula 2026, coordinemos perifoneo o chapoleo en barrios y entornos escolares. Envía al colegio, localidad, contacto y fechas para hacer este recorrido al correo secredirectivos@adebogotá.org. No te desconectes de nuestra asamblea de formación este 25 de marzo desde las 9 de la mañana. Participa de la democracia sindical en la elección de los comités sindicales locales los días 18, 19,20 y 26 de marzo. Para más información, visita nuestras redes sociales oficiales. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano, Yemen, Irán, Venezuela y Cuba. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Luis Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del 1278. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada William Agudelo. Con el amor por la vida, venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz educadora. La voz de los sin voz. Muy loca,
Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación por su abuso de poder contra docentes y rectores. ¿Cómo le quedó el ojo con la marcha de los profes en el paro distrital de 24 horas? Muchas pullas a algunos pocos rectores que aún siguen las indicaciones de la Secretaría de Educación y con los ojos cerrados se olvidan que también ellos fueron maestros, que defendieron derechos y alguna vez marcharon. Se volvieron más papistas que el Papa. Muchas pullas a la Secretaría de Educación, que se quedará con los crespos hechos ante los descuentos del magisterio porque salimos masivamente al paro de 24 horas de nuestro sindicato ADE. Muchas pullas, recontra pullas a Julia Rubiano, quien salía a amedrentar al magisterio, pero el magisterio no se rinde, carajo, y en la calle nos paramos. Recontra pullas al alcalde Carlos Fernando Galán, quien direcciona la política neoliberal de privatización y liquidación de la educación y el soporte público capitalino. Revocatoria ya. Muchas pullas a las direcciones locales que niegan la participación de los compañeros a las mesas estamentales, ciegos a esta administración. Recontra pullas a la administración y a la Secretaría de Educación que por debajo de cuerda nos querían golpear, pero el magisterio abrió los ojos y en la calle luchó. ¿Qué tal la jugadita de esta Secretaría de Educación? Todos los de la derecha actúan igual, con trampa. Vivas, muchos vivas a los maestros que se movilizan por la educación pública y por la dignidad del gremio. Los maestros no se arrodillan, carajo. Muchos vivas a todos los maestros que seguimos en pie de lucha a pesar de las intimidaciones de algunos rectores y del gobierno distrital. El maestro marchando también está educando. Apoteósica respuesta de los maestros en las calles. Muchos vivas a los maestros y maestras de Bogotá por su compromiso de lucha, su nivel de resistencia y dignidad por la defensa de la educación pública. El maestro no se rinde, carajo. Lucha y combate por sus derechos. Muchas vivas a las concejalas del Pacto Histórico, quienes logran denunciar la jugadita de la Secretaría de Educación para tumbarnos nuestro acuerdo 273 del 2007. Se lo tenía bien escondidito, ¿no? Qué mujeres tan berracas estas concejalas. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. De las aulas al Senado de la República, una maestra llega al legislativo a representar la educación pública estatal, al magisterio colombiano, al pueblo colombiano. Y es que el respaldo al cambio por nuestro proyecto político, Pacto Histórico, el 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de la Mujer, y en una lista paritaria y cremallera, alcanza unos resultados muy importantes, resultados que representan el respaldo del pueblo al gobierno alternativo, democrático y de izquierda de Gustavo Petro y a nuestro próximo presidente Iván Cepeda Castro y vicepresidenta Aida Quilcue. Son resultados trascendentales que nos mantienen como la primera fuerza política del país. Con resultados iniciales, el Senado, 4.413.636 votos con 25 curules. A Cámara, en Bogotá, 915.349 votos y en todo el país, 40 curules a Cámara. Por ahora, porque continuamos adelantando escrutinios y recuperando los votos y las curules. Nos corresponde entonces profundizar nuestra acción legislativa por las revoluciones del cambio, profundizar la movilización popular, la pedagogía política y las propuestas desde el territorio. Nos corresponde profundizar
la acción política por la Asamblea Nacional Constituyente. Hacemos un llamado a todo el pueblo colombiano, a todos los sectores, al magisterio colombiano, para que con convicción, con conciencia de clase, redoblemos esfuerzos. Vamos con la campaña a la presidencia de Iván Cepeda Castro y vicepresidencia de Aida Quilcue. El 31 de mayo debemos, en coherencia con la votación masiva del 8 de marzo, elegir a nuestro presidente y vicepresidenta en primera vuelta. No podemos aflojar, apenas estamos floreciendo y Colombia no puede retroceder a la barbarie, a la oscura noche, a la injusticia, a la desigualdad. Nuestro pueblo debe continuar y profundizar las reformas. Por eso valoramos con fuerza la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda Castro. ¿Quién es Aida Quilcue? La primera mujer en liderar el Consejo Regional Indígena del Cauca, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en 2021. Ha liderado la lucha contra la violencia política hacia las mujeres. Aida es el rostro de la lucha contra las élites tradicionales que están ubicadas en el marco de la candidata a la presidencia, como Paloma Valencia. Una lucha de clases absolutamente clara que hoy se profundiza en nuestra disputa política. Aida es una mujer que sí nos representa y por eso decimos, continuamos tejiendo la paridad en un contexto indiscutible de lucha de clases. Gracias mil al magisterio colombiano, gracias mil a nuestra FECODE, gracias mil a todo el movimiento sindical, gracias mil a toda la clase trabajadora y gracias infinitas a todo el pueblo colombiano, porque con ustedes y para ustedes estábamos listas para legislar. Vamos con toda y venga esa mano. Voz Educadora. Mayela ni wam gete ni wam voz educadora un guachin ramnamo no te guanyo Bogotá. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Representante del Partido Verde en Bucaramanga y representante del Partido Liberal en el Huila han denunciado inconsistencias en los escrutinios. ¿Son fallas o intento de fraude? Fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cundinamarca el abogado Diego Cadena, uno de los defensores de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia acusa a 5 congresistas involucrados en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y ordenó la captura del senador electo por el Partido Conservador, Wahid Mansur. Damnificados por el invierno tendrán una prórroga hasta de 12 meses en sus créditos por acuerdo entre el gobierno y la Asobancaria. Colombia y Venezuela establecen cooperación para el abastecimiento de gas por la estatal PDVSA. El buque hospital zarpó de La Guajira a Buenaventura para prestar los servicios a la población del puerto en el Pacífico. Según informe del DANE, en el año 2025 crecieron las divisas en un 9.6%, aumentadas por el turismo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo sus comentarios frente a la mentira de la ultraderecha en Colombia que intenta confundir a la población, dando unos resultados que son totalmente incomparables. Una cosa es una elección abriendo 125,000 mesas y otra una elección en la que solo se abren 20,000 mesas. Así que bienvenido y buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. Una vez más, la prensa burguesa trata de engañar al pueblo colombiano. Están diciendo que en el conteo previo, Paloma Valencia sacó 2.253.573 votos. En cambio, Iván Cepeda apenas
obtuvo 1.540.391 votos, pero no dijeron que en el caso de Paloma Valencia este conteo se hizo 125.000 mesas, en tanto que en el caso de Cepeda fueron apenas 20.000 mesas, como quien dice, algo menos de 6 veces. Obviamente, el resultado tenía que ser 6 veces mayor a favor de Paloma Valencia porque tuvo 6 veces más mesas en el conteo que Iván Cepeda. Así se demuestra una vez más cómo la extrema derecha cree que el pueblo colombiano es intonso y mediante trucos matemáticos de este tipo pretenden inducir a algunos votantes que aún no han decidido su elección, creyendo que votando por Paloma Valencia se garantiza el triunfo de la extrema derecha. La verdad es que estos dos resultados son productos de 6 veces un número de mesas mayor en el caso de Paloma Valencia y por supuesto una 1/6 parte de mesas en el caso de Iván Cepeda. Este intento de engañar para manipular al pueblo colombiano, sencillamente el día de las elecciones se darán cuenta que ni con estos trucos ni con estos engaños podrán derrotar al seguro presidente de Colombia, Iván Cepeda, representante del pacto histórico. En consecuencia, el pueblo colombiano tendrá la oportunidad de ser regido por un hombre que tiene en cuenta prioritariamente las necesidades de la clase media y del pueblo colombiano que trabaja diariamente en las empresas de la alta burguesía. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. Mayela ni wam geto ni wam voz educadora un guachín ramón otigua yo Bogotá. La voz de los sin voz. Marchamos desde la raíz, pueblo que aprende para resistir, saberes vivos del tiempo ancestral, educación para la libertad. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Su historia, territorio, cultura y verdad. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres